queremos dar la bienvenida a Iglesia Teópolis. Y si esta es tu primera vez con nosotros, estamos honrados de tenerte aquí. Si ya llevas tiempo caminando con nosotros, gracias por el privilegio de celebrar la vida en comunidad contigo. Y si nos escuchas a través de alguna de las plataformas digitales de Teópolis, tú también eres parte de esto. Hoy, iglesia, llegamos al final de la serie Raíces Profundas. Es la serie con la que comenzamos este año y con la que hemos fijado nuestro objetivo principal como iglesia, porque no queremos crecer hacia arriba sin que nuestras raíces crezcan en Jesús. Y debo decirles que estas últimas 2 semanas ha sido un viaje algo incómodo, pero necesario. En el primer mensaje, Jesús mismo nos confrontó con una pregunta que fue tan profunda que la usamos para redefinir nuestra versión del éxito. Y es la siguiente pregunta: ¿contra qué pared está recostada tu escalera? ¿Y de qué sirve ganarte el mundo entero y al final perder tu alma? Vimos a Pedro en ese primer episodio pasar de la roca a la trampa peligrosa en varios minutos. Y no porque estuviera pensando cosas malas, sino porque estaba pensando en cosas humanas. Y al final recibimos las 3 herramientas, como 3 movimientos de discipulado: abandonar, tomar la cruz y seguir a Jesús. Y en la pasada semana fuimos diagnosticados espiritualmente por Dios en el texto del profeta Jeremías, donde nos mostró 2 plantas: un arbusto raquítico que confía en lo humano y un árbol junto al río cuyas raíces están hundidas en las aguas. Y nos confrontó con 4 indicadores de lo que es la espiritualidad hueca, el cristianismo hueco: actividad sin intimidad, imagen sin integridad, información sin transformación, resultados sin raíces. Mis hermanos, fueron mensajes de diagnóstico incómodos, pero muy necesarios. Y también estaban incompletos sin este tercer episodio. ¿Por qué? Porque puedes saber que tu escalera está recostada en la pared equivocada. Puedes reconocer que has visto que hay temporadas donde te ves verde por fuera, pero estás seco por dentro. Puedes identificar áreas donde estás bebiendo de las corrientes de este mundo en lugar de las corrientes del Espíritu Santo. Pero si no sabemos qué hacer con eso, nos quedamos atascados. Hoy, por eso, este episodio se trata más de las experiencias que he tenido y de las herramientas que me han funcionado para hacer raíces profundas en Jesús. Y para eso necesitamos ir a una habitación en Jerusalén, allá para el primer siglo. Era la noche antes del día que cambiaría la historia de la humanidad. En la noche del jueves, en pocas horas, Jesús será arrestado, juzgado, golpeado y crucificado. Los discípulos todavía no sabían lo que les venía, pero su mundo estaba a punto de derrumbarse. Esos discípulos
Han pasado 3 años con Jesús, viéndolo, tocándolo, escuchando su voz cada día, viendo los milagros. Y ahora Jesús les está diciendo que se va. Imagina el temor con el cual los discípulos están recibiendo esas palabras de Jesús. ¿Cómo vamos a seguir sin ti? ¿Cómo vamos a vivir lo que nos enseñaste si ya no estás tú, Jesús, para guiarnos? Y es en ese momento, en medio de esa máxima incertidumbre, donde Jesús le da la clave. Y no se trata de un manual de instrucciones, no se trata de una lista de reglas para seguir. Les da una historia y les pone de frente una imagen. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para hacer la lectura de la porción bíblica de hoy, que se encuentra en Juan capítulo 15, que estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Estas son las palabras de Jesús justo antes de ir a la cruz. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos, y eso le da mucha gloria al Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor, y cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre, durante estas semanas hemos sido diagnosticados y confrontados con nuestra propia vida superficial. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a profundizar nuestras ramas, nuestras vidas en ti, y ilumina, Espíritu Santo, cada una de esas áreas en donde tenemos que permanecer en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse.
Para aquellos que no están tan familiarizados con el Evangelio de Juan, en ese capítulo 15 leemos la última de las 7 declaraciones yo soy por parte de Jesús. Su audiencia original, cada vez que escuchaba que Jesús decía yo soy, yo me imagino que eso les daba un corrientazo. Se le paraban todos los poros y los pelos. Para aquellos que somos lampiños se nos paran los poros. Y aquellos que tenemos mucho pelo, pues se nos paran los pelos. Porque era el lenguaje que usaba el Dios Altísimo antes de comunicarle a su pueblo. Decía, yo soy. Y hay 7 palabras que usa Jesús que las podemos encontrar en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este capítulo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús guarda esta imagen para el final, para la noche más importante, para el momento donde más sus discípulos necesitan entender cómo vivir con Jesús sin la presencia física de Jesús. Y me parece muy interesante que Jesús dice, yo soy la vid, y no solamente la vid, Él dice, yo soy la vid verdadera. Jesús no simplemente dice, yo soy una vid de las muchas que existen. Él dice, yo soy la vid verdadera. Y la palabra griega que se traduce como verdadera es aletinos, que otras definiciones o traducciones pueden decir, soy genuina, soy auténtica. Es la realidad de lo cual todo lo demás es sombra. Es esa verdad en la que todos se reflejan y que impacta todo. Ahora bien, ¿por qué eso importa? Porque Israel, el pueblo judío, había sido llamada la vid de Dios en el Antiguo Testamento. Pero a lo largo del tiempo, una y otra vez habían fallado. Isaías 5 describe cómo Dios planta a una vid escogida esperando uvas buenas, pero esa vid produce uvas amargas. Y Jesús en ese yo soy no solamente está usando lenguaje que solamente puede usar el Dios Altísimo, creador del universo, todopoderoso. Él también les está dando un mensaje directo a Israel y le está diciendo lo que Israel debió haber sido y no fue, yo lo soy. Yo soy la vid que nunca falla. Yo soy la fuente que nunca se seca. Yo soy la conexión que siempre da vida. Y no comienza la ilustración poderosa con ese verso. Y en el verso 2 empieza a decir cómo es que el labrador trabaja con las ramas. Verso 2 podemos leer, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. El Padre claramente, como el labrador, hace 2 cosas
corta las ramas que no dan fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Y quiero que prestes atención a esto, porque algunos de nosotros nos encontramos en una temporada dolorosa, incómoda, desconcertante, de mucha incertidumbre, donde Dios nos está podando. Y quiero que escuches esto. La poda no es castigo, es la inversión del Padre en el reino de Dios que quiere establecer en tu vida. Dios no poda las ramas que quiere destruir. Él poda las que Él quiere que produzcan más. Y si estás en una de esas temporadas de poda, donde Dios está quitando cosas de tu vida, donde sientes que estás perdiendo más de lo que estás ganando en Dios, quiero sugerirte lo siguiente. Puede ser esa poda precisamente la señal de que Dios, como Padre labrador, está viendo potencial en ti. La poda duele, mis hermanos, pero produce. Somos testigos de eso. Y quiero que captures este pensamiento, que lo anotes, que permitas que el Espíritu Santo lo escriba profundamente en tu corazón. Ser podados es un proceso sumamente doloroso, incómodo y desconcertante. Pero escúchame bien, porque esto lo cambia todo. Ser cortados es peor. Continuemos con el verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y antes de darle el mandato, Jesús les da una afirmación que creo que es muy importante que nosotros la recibamos también. Jesús le dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Fíjense que los discípulos ya lo habían dejado todo para seguir a Jesús. De modo que en esos 3 años, sus acciones y sus palabras habían confesado a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, la invitación de Jesús a que permanezcan en Él y sus mandamientos no se daban en un vacío. Ellos no empezarían desde cero. Lo mismo es cierto para cada uno de los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Si estás en Cristo, ya fuiste limpiado. Y el mandato que viene no es para llegar a ser limpios, sino para permanecer en la limpieza que ya recibiste. Lo que me lleva entonces a pensar lo siguiente y hacerme esta pregunta: ¿por qué Jesús les pide que permanezcan en Él y sus palabras a discípulos que ya lo habían dejado todo y habían tomado un paso de fe tan riesgoso para seguirlo? ¿No era suficiente? Mis hermanos, porque Jesús sabe algo que a nosotros se nos olvida consistentemente. Tenemos muchas intenciones de ser huéspedes permanentes en Jesús y su enseñanza. Lo que no tenemos es la disciplina ni las prácticas dirigidas a reorientar nuestras vidas para estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Tenemos intenciones de ser huéspedes permanentes en Jesús, pero la disciplina de visitantes recurrentes. ¿Y a qué te estás refiriendo, pastor? Esa es precisamente la atención a la que Jesús nos está invitando. Jesús,
coloca el mandato repetido de permanecer en Él durante todo el pasaje del capítulo 15, porque sabía que las buenas intenciones de seguir a Jesús no bastan. Por eso, lo próximo que Jesús dice no es una sugerencia. No es la opción reservada para los super cristianos y los super espirituales. Es un mandato. Verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, si fuera boricua dijera, en verdad, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se secan. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. La palabra griega que aparece como permanecer y aparece 11 veces en ese capítulo. Y más de 40 veces en el Evangelio de Juan es la palabra menos. Jesús la usa como mandato 11 veces en esos 11 versículos. Jesús está siendo redundante a propósito. Quiere que esto se les grabe en la mente. Menos significa quedarse en un lugar, residir, continuar, no partir. No es una visita, es una residencia. No es un momento, es un reorientar de nuestras vidas para estar con Jesús, para pasar de ser visitante de Jesús a ser un huésped permanente, un residente en Jesús. Y la diferencia, mis hermanos, es simple. El visitante viene, disfruta y se va. El residente hace que se quede completamente allí. Esa es mi residencia. Soy un huésped permanente. Así que hago mi vida ahí. ¿En dónde? En Jesús y sus mandamientos. Y no tengo otro lugar a donde ir. Quiero que prestes atención, porque es posible que durante la introducción de este mensaje ya empezaste a pensar qué significa permanecer en Jesús. Y este pensamiento es demasiado importante. Jesús, escúchame bien, Jesús no nos está invitando a visitarlo los domingos, ni los martes, ni los miércoles, ni los viernes. Nos está invitando a mudarnos, a hacer nuestra residencia permanente en Él. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Eso es biología básica y al mismo tiempo teología profunda. Una rama separada de la vid no puede decidir cuándo va a dar fruto. No puede dar fruto. No puede esforzarse más. No puede leer libros sobre cómo producir uvas. No puede escuchar los podcasts o ver qué le está funcionando a otras personas. Porque sin su conexión vital con la vid, esa rama puede aparentar vida, pero eventualmente se seca.
simplemente no puede, porque la rama no tiene vida propia. Toda su vida viene y está sujeta a la vid. Y yo no sé si esa es la versión del evangelio que ha escuchado. Porque existe una versión del evangelio en donde tú puedes seguir a Jesús, pero lo haces como un visitante que llega y se va. Y no estoy diciendo de tener asistencia perfecta en la iglesia, porque ese no es el punto. ¿Qué pasa el resto de los días entre domingo y domingo? Eso es lo que hace que Jesús pase a ser en donde tu vida permanece. Y aquí está la verdad que nos liberta entonces para poder seguir a Jesús con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestros días donde estamos on fire leyendo la Biblia y esas semanas donde se nos olvidó y no la leímos ni una sola vez. Escúchame bien. El fruto no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es permanecer conectado. Y el fruto eventualmente fluye de esa conexión. Muchos de nosotros hemos estado viviendo agotados, tratando de producir fruto espiritual por esfuerzo propio, tratando de ser más paciente, más amoroso, tratando de amar más, tratando de perdonar más, de tener más fe. Y terminamos frustrados porque no podemos. Porque Jesús en esas palabras les está diciendo a sus discípulos del primer siglo y a los discípulos del siglo XXI también, deja de tratar de producir y empieza a permanecer. Deja de tratar de aparentar y empieza a tener la presencia del Espíritu Santo. Deja de tratar de producir. Empieza a permanecer. Ahora bien, quiero regresar un momento a donde Jesús dice que separados de mí no pueden hacer nada. Porque me suena bien interesante que no dice van a poder hacer un poquito separados de mí. O tampoco dice, pues no vas a alcanzar tu máximo potencial, así que vas a dar un poquito menos. No. Él dice, separados de mí no puedes hacer nada. No tienes capacidad de hacer ni una sola cosa. Y eso quizás en nuestra perspectiva terrenal nosotros decimos, pero hay personas que hacen grandes cosas y ni siquiera son cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Y tengo que confrontar que tengo que confesar que al mismo tiempo esa realidad que Jesús está diciendo confronta mi autosuficiencia. Pero con el tiempo y los cantazos y las experiencias de la vida, he aprendido que la razón por la que eso es cierta es porque yo puedo ser muy bueno teniendo mucha actividad para Jesús, pero sin Jesús. Y lo mismo es cierto para cada uno de nosotros. Podemos construir ministerios, cantar canciones, predicar sermones, hacer obras de caridad. Pero si no estamos conectados a la vid, todo eso es nada. Nada que cuente. Nada que permanezca. Pero pastores, son muchos. Eso es mucho más de lo que están haciendo algunas otras personas. Pero Jesús está diciendo, nada de eso tiene valor eterno. Eso tiene valor terrenal. Eso es una bendición con fecha de expiración. Pero Jesús nos está invitando a producir
fruto sin fecha de expiración, cosas eternas. Iglesia, podemos tener actividad religiosa sin vida espiritual, pero no podemos tener vida espiritual sin conectar, sin permanecer en la vida. Ahora bien, algunos de ustedes han escuchado un pensamiento parecido a este en Mi Fe y lo han escrito por las redes sociales. Quizás algunos de nosotros lo hemos dicho, lo hemos escrito, y no quiero ponerlo en el spot. Solo quiero sugerirle algo. Mi fe, pastor, mi fe en Jesús no se basa en la religión, se basa en la relación. ¿Cuántos han escuchado eso? Y yo entiendo muy bien el corazón de esa frase. Ese pensamiento está buscando que nos alejemos de la religiosidad hueca y vacía que no conduce a una relación profunda e íntima con Jesús. Y en ese sentido, amén. Pero permítanme sugerirle algo. La Real Academia de la Lengua Española define la religión de la siguiente manera. Es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales. Principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Y eso es en términos estrictamente espirituales. Ahora bien, si usamos esa definición para definir lo que es un hábito religioso, tendríamos que concluir de que todos los seres humanos somos altamente religiosos. Hasta los ateos. ¿A qué me refiero? Es que todos veneramos a algo o a alguien. Todos tenemos normas morales para la conducta social, algunas más estrictas que otras. Todos tenemos prácticas y rituales, liturgias que hacemos de manera religiosa. Son mundanas, son terrenales, siguen siendo rituales. Y todos hemos escogido nuestros sacrificios de preferencia para rendirle culto a algo o a alguien, para rendirle culto a un partido político o un entretenimiento de preferencia. La pregunta entonces no es si eres religioso o no. Todos los humanos somos seres de costumbres y de repeticiones y de hábitos, y en ese sentido todos somos religiosos. La pregunta importante es ¿hacia qué o hacia quién está dirigida tu religión, tus hábitos continuos del día? Porque en el contexto cristiano, permanecer en Jesús es el ejercicio práctico de establecer tu relación íntima y vital con Jesús como el centro de tu vida. Y sin un acercamiento religioso, esto es lo que te quiero sugerir, que si no tenemos un acercamiento religioso, veneración, adoración, temor santo, prácticas, rituales, será muy difícil que podamos hacer la transición de visitantes recurrentes a huéspedes permanentes, porque muchos de nosotros tenemos muchas responsabilidades. Quiero compartirles esta ilustración para entender esto mejor. Porque cada uno de nosotros tiene rutinas ordinarias que hacemos de manera casi instintiva. Hábitos que hemos adoptado
a lo largo de nuestra vida que al final impactan directamente cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos nuestra vida entera. Cosas que hacemos religiosamente. Tomamos café por las mañanas. Te levantas más o menos a la misma hora. Tienes tu ritual del baño. Para aquellas damas, su ritual de belleza, que está funcionando muy bien. Las veo todas muy, muy hermosas. Tenemos rituales de entretenimiento, rituales con nuestras relaciones, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Que a nadie se le ocurra moverme nada de mi escritorio. Son cosas que hacemos religiosamente. Y en mi caso, a Nicole y a mí nos encanta ir a comer helados cada vez que tenemos una semana muy fuerte. Nos miramos y ya sabemos a dónde vamos. Eso es algo que hacemos religiosamente. Pero la base que construye, que sostiene el que vayamos religiosamente a comer helados juntos en ese date, que ni nos bajamos, estamos en la guagua manejando, es nuestro amor. Es nuestro deseo de tener un tiempo juntos y de deleitarnos juntos. Ahora bien, y aquí está la clave, si Nicole no estuviera conmigo para comer helados y yo continuara yendo solamente por no detener mi hábito y mi práctica, ya mi visita religiosa no tiene sentido, porque lo estaría haciendo por religiosidad vacía y no por intimidad. Y es el mismo caso cuando decidimos seguir a Jesús. La pregunta no es si tendremos prácticas religiosas. Las tendremos. La pregunta es si esas prácticas religiosas fluyen de una relación viva de permanecer en Jesús, o si son rituales vacíos que no conducen a que Jesús sea el centro. Porque he aprendido que una de las tensiones más difíciles en mi vida, en reorientar mi vida alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús vivió, es que mis hábitos terrenales siempre estarán en conflictos con los hábitos de permanecer en Jesús. Todos tenemos ritmos religiosos. Todos tenemos hábitos religiosos terrenales. La pregunta es, ¿quién está en el centro de esos hábitos? Y aquí está el punto crucial, porque el reino de Dios avanza en tu vida cuando Jesús se convierte en el centro de cada uno de ellos, de cada uno de tus rituales terrenales. Es por eso que quiero proveerles esta definición práctica de qué significa permanecer antes de darle las herramientas a cómo permanecemos en Jesús. Y es la siguiente fórmula. Toma nota, sácale fotos, compártela. Permanecer en Jesús equivale a una relación íntima con Jesús, más prácticas intencionales para estar con Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús vivió. No puedes tener una relación profunda sin prácticas que la sostengan. Y aquellos que tenemos novia, esposas, hijos, familias, amistades, compañeros de trabajo, sabemos que esto es cierto. Sin actividades, sin prácticas intencionales que sostengan esa relación, es imposible que permanezca. Y las prácticas
sin relación, en el caso de permanecer en Jesús, siempre van a conducir a religiosidad muerta. Entonces, ¿cómo permanecemos? ¿Cuáles son las prácticas que nos mantienen conectados a la vid? Y basado en mi experiencia, el testimonio de todos los santos y los creyentes de la historia del cristianismo y lo que dice la palabra de Dios. Hoy quiero darles 4 herramientas que no son una fórmula mágica, no son reglas para seguir, son hábitos que mantienen viva tu relación en Jesús, igual que los helados mantienen vivos la relación entre Nicole y yo. Herramienta número 1 es la conversación continua. La oración no es solo un momento devocional en la mañana, es una conversación continua a lo largo del día. Pablo lo llama en Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y esto, pastor, no es que significa que tengo que estar 24 horas arrodillado orando o en la posición de meditación. No es eso. Significa mantener la línea abierta. Hablarle al Espíritu Santo mientras manejas. Consultarle antes de responder ese mensaje. Agradecerle en medio de la reunión. Pedirle sabiduría antes de una conversación difícil. Es la diferencia entre llamar a alguien una vez a la semana y hablar con esa persona todos los días. Y la práctica que podríamos hacer para mejorar drásticamente esta herramienta en nuestras vidas es que antes de comer, en lugar de dar gracias por los alimentos, que eso es una práctica excelente, quizás en estos próximos 7 días, además de darle gracias a Dios, preguntarle al Espíritu Santo, ¿hay algo que me quieras decir en este momento? Fíjense que no es, ¿hay algo que tú quieres que yo diga? ¿Hay algo que tú me quieras decir en este momento? La herramienta número 2 es la dependencia consciente. Esto va en contra de todo lo que el mundo nos enseña. El mundo te dice, tú puedes, confiésalo y lo vas a lograr, ¿verdad? Decláralo y así será. Y Jesús dice, sin mí no puedes hacer nada. Iglesia, dependencia consciente significa comenzar cada día, cada tarea, cada conversación con esta declaración y esta afirmación interna. Jesús, sin ti no puedo hacer esto. No importa cuántas veces lo he hecho. Y esto no es debilidad, es la realidad. Y paradójicamente he llegado a ver que cuando reconocemos nuestra incapacidad, entonces recibimos su capacidad. Cada mañana entonces, antes de levantarte de la cama, di en voz alta, Jesús, hoy dependo completamente de ti. Sin ti no puedo hacer nada que tenga valor eterno. Amén. Eso no te toma un minuto. Y después presta la atención a lo que el Espíritu Santo va a hacer a lo largo del día. La herramienta 3, y esto es algo bien serio para nosotros como iglesia, es
la saturación de la palabra. Nota que no solamente permanecemos en Jesús, sino que sus palabras permanecen en nosotros. La palabra de Dios no solamente es información para aprender, sino que es la voz de esa vid fluyendo a través de cada una de las ramas. Es la savia que nos mantiene vivos. La saturación, mis hermanos, no es lo mismo que la lectura casual. Saturación significa que la palabra de Dios está tan presente en tu vida que empieza a cambiar cómo piensas, empieza a cambiar cómo hablas, empieza a cambiar cómo reaccionas, cómo respondes. Y no se trata de aprenderte un capítulo de memoria, aunque eso sería bien impresionante. Escoge un versículo en la mañana, solo uno. Léelo, escríbelo, medita en él, repítelo antes de dormir y deja que la palabra de Dios te sature. En lugar de que la palabra de Dios te resbale. Porque yo por lo menos cada vez que tengo que leer mucho, hay muchas palabras que resbalan. Y él me pregunta, ¿ya tú leíste eso? ¿En serio? Y es que yo busco lo importante y lo demás me resbala. Y eso es una terrible práctica para que la palabra de Dios te sature. Así que yo tomo pedacitos pequeños, los exprimo y veo que le sale de adentro. Y la herramienta número 4 es la obediencia inmediata. La obediencia no es el medio para ganar el amor de Dios, pero es el medio para permanecer en Jesús. Obediencia inmediata significa que cuando el Espíritu te muestra algo, tú lo haces. No lo pones en una lista de cosas pendientes espirituales. Lo haces. Ahora. Y ahí es donde algunos de nosotros necesitamos poner esto en acción. Esto es lo que he aprendido. Sientes que debes perdonar a alguien, hazlo. No esperes a sentirte listo. Sientes que debes dar generosamente, no esperes al próximo mes. Hazlo ahora. Sientes que debes pedir perdón, no esperes el momento perfecto. Hazlo esta semana. ¿Por qué? Porque la obediencia demorada, la obediencia que esperamos para después, es desobediencia disfrazada. Si ya Dios te está dando algo, te lo está poniendo en el corazón, todo ese momento de dilatación, yo lo hago cuando me sienta mejor, es desobediencia disfrazada. Así que esta semana te puedes preguntar si hay algo que Dios ha estado pidiéndote que hagas y no has hecho. Y decide por el poder del Espíritu Santo y con la autoridad de Jesús hacerlo esta semana. No perfectamente, pero sí obedientemente. Estas son solo herramientas, pero Jesús, lo hermoso de este pasaje es que no solamente nos da un mandato, sino nos da una motivación. Miren cómo Él describe lo que les ocurre a aquellos que decidimos pertenecer en Él. Mira el verso 7. Si ustedes permanecen en mí
y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y esto no es un cheque en blanco para pedir lo que quiera, cualquier capricho. Es una promesa para aquellos que estamos tan conectados con Jesús que empezamos a desear lo que Jesús desea y a pedirle al Padre lo que Él quiere que se haga. Y cuando pides lo que el Padre quiere que se haga, adivina qué pasa. Se hace. Verso 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria al Padre. Tu fruto no es para tu reputación, es para la gloria del Padre. Cuando la gente ve tu paciencia, tu amor, tu paz en medio del caos, no deberían aplaudirte a ti y decir, wow, qué gran varón, qué gran mujer de Dios eres. No, deberían glorificar al Padre que te sostiene. Verso 9. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Y algunos de ustedes, algunos de nosotros, necesitamos escuchar esto que Jesús está diciendo y creerlo. Imaginen el amor del Padre eterno por su único Hijo. Y Jesús te está diciendo, con tus virtudes y tus defectos, con tu pasito para adelante y 3 para atrás, yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Así que permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos ama con el mismo amor que el Padre lo ama a Él. Ese amor no fluctúa, no depende de su desempeño. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en cual estoy muy complacido. En el bautismo de Jesús, mucho antes de que predicara, hiciera un milagro, cualquier cosa, ya Dios estaba diciendo, es mi Hijo amado, estoy complacido. Y ese amor Jesús lo está extendiendo hacia nosotros. Hoy podemos y debemos escuchar, si tu padre no te lo ha dicho, eres mi hijo, eres mi hija amada y ya estoy complacido. No depende de tu desempeño. Puedes vivir desconectado de la experiencia de ese amor si no permaneces. El amor siempre está disponible, el amor de Jesús. La pregunta es si estás permaneciendo en ese amor. El verso 11, la promesa con la que Jesús garantiza para cada uno de los que permanecemos en Él. Verso 11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de mi gozo. Y esta, mis hermanos y hermanas, es la meta final de permanecer en Jesús. Es el gozo completo, es la plenitud, es la vida eterna y abundante, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la confianza en nuestro Dios, el creador del universo. Porque entendemos que su voluntad para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. No es una felicidad que depende de que las circunstancias sean las ideales, sino es el gozo
que permanece aun cuando las circunstancias no cambian. El gozo que no se encuentra solamente al final de tus logros y tus expectativas, es el gozo que se encuentra por permanecer en Jesús. Iglesia, en estas 3 semanas hemos caminado juntos durante momentos altos y momentos bajos, momentos de incomodidad. Pero mi oración es que hoy tengas un momento clave en tu vida para que esa fe que quizás se estuvo apagando vuelva y se reavive el fuego que Dios puso una vez en ti. En la semana 1 redefinimos el éxito. En la semana 2 Dios nos pregunta, ¿quieres vivir como los arbustos raquíticos del desierto? ¿O quieres ser ese árbol plantado que da, que sus raíces se profundizan en las aguas de vida eterna? Y hoy permanecimos. Hoy aprendimos a permanecer. Que ese es nuestro trabajo. No es producir frutos. Nuestro trabajo es permanecer. Y la pregunta importante con la que tenemos que salir de aquí es, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque hoy podemos salir muy inspirados de esta predicación y no cambiar nada. Que nuestras liturgias terrenales sigan siendo centradas por el éxito, por la diversión, por las relaciones, por el dinero. La invitación no es a ser visitantes recurrentes de Jesús, sino es pedirle al Espíritu Santo que haga que tu corazón permanezca en Jesús mismo. Así que hoy puedes tomar una de estas 2 decisiones. Si todavía no has hecho a Jesús tu Señor y Salvador, hoy puedes decirle a Jesús, hoy quiero hacerte el centro de toda mi vida. Todo. Quiero confesarte como Señor y Salvador. Y si ese es tu caso, me gustaría que levantes tu mano. No te tienes que poner en pie. Simplemente levanta tu mano para yo saberlo y orar por ti. Y habemos otros de nosotros que diremos algo parecido a Jesús. Estoy cansado de producir fruto por mi cuenta. Estoy cansado de la religiosidad vacía. Estoy cansado de verme verde por fuera y seco por dentro. Hoy decido permanecer en ti. No perfectamente, pero intencionalmente. Y si ese es tu caso, me gustaría que levantes tu mano ahí donde está. Gracias, Espíritu Santo. No tienes que dominar todas las herramientas que le di. Escoge una. Escoge la que el Espíritu Santo te pellizcó adentro cuando la escuchaste. Y comienza por ahí. Porque nuestro trabajo es permanecer. Así que inclina tu rostro y me gustaría hacer esta oración por cada uno de ustedes. Jesús, gracias por ser la vid verdadera. Gracias porque no tenemos que producir vida, solo recibirla en ti. Perdónanos por todas las veces que hemos tratado de dar fruto desconectados de ti, por la actividad sin intimidad, por la imagen sin integridad, por la información sin transformación. Hoy decido permanecer en ti, no como visitantes recurrentes,
sino como huéspedes permanentes. No por un momento, una vez a la semana, sino por el resto de mi vida. Espíritu Santo, enséñanos a conversar contigo continuamente. Háblanos en esta semana y el resto del año. Enséñanos a depender de ti, a saturarnos con la palabra de Dios y a obedecerte inmediatamente. Y esto es lo que pedimos, que nuestra vida dé fruto de ese que no tiene fecha de expiración, de ese que no es para nuestra gloria, sino para la tuya, Padre eterno, y que experimentemos el gozo completo que tú has prometido, Cristo Jesús, para aquellos que permanecen en ti, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.